Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Diálogo Libre. Les recuerdo que es un programa que se transmite los días miércoles y viernes a partir de las 3:30 de la tarde, en donde tratamos temas importantes, coyunturales. El tema de hoy es migración de pandillas a otras zonas. Para eso invitamos a 3 expertos en temas de seguridad, pero antes de iniciar con nuestro programa tenemos un video en donde plasmamos el contexto de lo que conversaremos esta tarde. Hasta hace poco en Guatemala la violencia generada por las pandillas se limitaba a hechos ocurridos en la capital y el casco urbano. Sin embargo, según las autoridades, esto ha cambiado paulatinamente debido al éxodo de estos grupos delincuenciales hacia la provincia. Muchos crímenes que se reportan en los departamentos se deben a pugnas por territorios o venganzas entre miembros de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Las pandillas han modificado los patrones de libertad en centenares de comunidades mediante el terror, homicidios, extorsiones y el reclutamiento casi forzoso que en muchos casos genera deserción escolar. Un ejemplo reciente es lo ocurrido en Chimaltenango, en donde algunos comerciantes, vendedores de comida, transportistas y pobladores optaron por paralizar labores por temor a ser afectados por un supuesto enfrentamiento entre pandilleros. Según Carolina Orellana de la Coalición Centroamericana de Prevención de la Violencia, la escalada de violencia de este tipo refleja el fracaso de las políticas de mano dura en países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, con nosotros se encuentra Jorge Alarcón. Él es representante de la Asociación de Investigación ASIES, y también Ronaldo Leiva, experto en seguridad del Centro de Estudios Económicos, y también Carlos Gómez, representando al Ministerio de Gobernación en temas de organización comunitaria. Para empezar, le pregunto a Jorge Alarcón, ¿cómo han ustedes estudiado este tema de la migración de pandillas? ¿Por qué se está dando este fenómeno que surge en las últimas semanas? Y tal como lo decíamos en el video introductorio, en Chimaltenango, por ejemplo, es uno de los lugares donde está ocurriendo esto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad es que el fenómeno de las pandillas se basa en una lógica eminentemente territorial, ¿verdad? Y enfocada hacia el barrio, hacia un determinado territorio que debe ser controlado por uno u otro grupo, que rivaliza con su antagonista, y es donde se provocan hechos de violencia. Efectivamente, comentábamos antes de entrar a la entrevista que la intervención del Estado en algunos territorios dominados por pandillas ha provocado su migración hacia otros territorios. Algo que es entendible y considero que es perfectamente normal que suceda así. Los acontecimientos que hemos presenciado últimamente en otros departamentos, creo que también adolece a que Guatemala ya no es la misma Guatemala de hace 25 o 30 años, que era una Guatemala eminentemente rural. La relación entre población rural y urbana en la actualidad está casi al mismo nivel. Y hay grandes centros urbanos al interior del país que obviamente pueden ser campo fértil para el surgimiento de estas pandillas. Chimaltenango, Mazatenango, Suchitepeques, por ejemplo, son ejemplos de cómo el país, la sociedad, se ha ido transformando en una sociedad más urbana. Y por tanto se replica la lógica y las condiciones de la capital hacia otros territorios. Y esas condiciones son concentraciones grandes de personas con servicios básicos precarios o inexistentes, afectados todos estos grupos por la propia emigración hacia otros países de los cabezas de hogar, y que hay que recordar que el problema de pandillas es un problema eminentemente social, que tiene consecuencias a nivel de seguridad, pero que es un fenómeno eminentemente social. Yo creo que esa es básicamente la causa. Licenciado Leiva, ¿cuáles serían las consecuencias de estas migraciones de pandilla, más allá de crear la violencia en ciertas áreas? Por ejemplo, el involucramiento de más adolescentes en estos grupos, ¿cuáles serían las principales consecuencias en ese sentido, según sus estudios? Veamos desde el inicio de las pandillas acá en el país, desde que emigraron de los Estados Unidos hacia acá y se iniciaron en la zona 5, en la zona 6, para posteriormente convertirse en lo que es la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Realmente
migración, hasta cierto punto, no es tan exacta el hecho de que migren de un lugar a otro, sino que parte de la estrategia y de la táctica de estas pandillas es la expansión. Entonces lo que andan buscando ellos es expandirse más que migrar. Migran de alguna manera como parte de su propia estrategia y táctica de alta movilidad. De movilidad en cuanto a que las fuerzas de seguridad los logran copar en algunas ocasiones, y entonces al verse ellos comprometida su organización, entonces sí transitan hacia otros municipios, departamentos del país. Y principalmente se están moviendo últimamente en lo que estamos viendo como una migración, están expandiéndose hacia lugares que precisamente son fronterizos, como Huehuetenango, San Marcos y los demás departamentos. Y esto es porque ellos buscan dentro de su propia táctica los lugares donde el control sea menor, y es en los lugares fronterizos. Y además de eso son áreas de alta densidad poblacional donde transita no solo personas y mercaderías, sino que hay mucho movimiento que les facilita a ellos continuar con la práctica criminal de las extorsiones. Y esto pues lógicamente no solo en la capital, departamento de Guatemala, sino en estos otros departamentos, como consecuencias trae varias. En lo social, principalmente en la descomposición de nuestras juventudes, porque ellos siempre van a estar buscando, dentro de su proceso de expansión, atraer nuevas juventudes. Recordemos que incluso dentro de las capturas que se vieron el día de hoy y ayer de algunos miembros de una banda, hay personas que están entre los 33 y los 40 y tantos años. Y dentro de la propia filosofía de las maras o pandillas es que ya los líderes, ya muy llevados de edad, ya no son operativos para ellos. Entonces ellos se dedican solo a mandar. Entonces ahí es donde tienen que estar supliendo constantemente a sus cuadros de clicas con juventudes. Entonces ese es un aspecto social, aparte de otros que influye que ellos lleguen a diferentes lugares. Está el aspecto económico, que donde ellos transitan también ocurren las extorsiones, que es el fenómeno social que hace que el comercio no rinda como debería de rendir. Además de que también en el aspecto económico tiende a arruinar la economía. ¿Por qué razón? Una es porque la extorsión encarece los costos, y por otra parte porque también a las empresas las orillan a que contraten seguridad privada, y eso aumenta los costos de las empresas y del producto, lo cual redunda en el costo que el consumidor tiene que pagar en esta situación. Entonces tiene estas repercusiones sociales, económicas, y en la parte política de los lugares donde ellos estén, también tiene sus propias repercusiones. Para el licenciado Carlos Gómez, en ese sentido, ¿qué estrategias tiene actualmente el Ministerio de Gobernación en el tema de la prevención para evitar que los jóvenes se involucren en las pandillas? Sí, muy buenas tardes. Prácticamente la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia ha desarrollado una estrategia de involucramiento a todas aquellas instituciones y entidades que puedan participar en el tema de la prevención, en el entendido de que la prevención es la mejor estrategia, la mejor forma para poder reducir y disminuir la violencia en los territorios. Para eso se ha diseñado, digamos, tenemos 3 programas. Uno de ellos es el de Juventud, donde va enfocado directamente acciones dirigidas a los jóvenes, tratando de explicar, orientar, dirigir, esfuerzos dirigidos a que ellos canalicen su tiempo libre hacia actividades productivas, hacia actividades que sean de interés para la comunidad. Y eso se desarrolla a través de actividades lúdicas, educativas, culturales y deportivas. Pero también está enfocada al tema de buscarles oportunidades de trabajo para que estos jóvenes puedan desarrollar actividades productivas y generar sus propios recursos y que se sientan parte del desarrollo del país. Por otro lado, también tenemos otro programa que se llama el programa de Escuelas Seguras. Este programa lo que busca es tratar de trabajar dentro de las escuelas, donde se ha considerado que también en las escuelas se están generando hechos de violencia,
y es ahí donde precisamente se puede empezar a trabajar con estos mismos jóvenes y con la comunidad educativa para que participen precisamente en el desarrollo de estrategias para poder reducir dentro de los establecimientos la violencia educativa. Y ahí que juegan un papel importante los maestros, los padres de familia, los alumnos y obviamente las instituciones de gobierno. Por otro lado, fuera de estas dos acciones que acabo de comentarle, también está el Departamento de Organización Comunitaria, que lo que busca es desarrollar organizaciones en todo el país, dentro del marco de la Ley de Consejos de Desarrollo, tratando de integrar o formar las comisiones de seguridad o las comisiones de prevención de la violencia. Lo que busca es que la ciudadanía se pueda organizar, pueda participar y pueda desarrollar primero todo un diagnóstico, tratando de identificar cuáles son los factores que están incidiendo en la violencia. Es interesante saber cómo la comunidad, cómo la misma gente conoce el problema. Lo que busca es establecer cómo desarrollar esas estrategias. El Ministerio de Gobernación lo que busca es potencializar todas esas capacidades para que ellos puedan desarrollar al final planes de prevención, pero planes de prevención integrales donde busca meter a las mujeres, obviamente las mujeres son víctimas también de la violencia, los jóvenes y los adultos, para que en forma conjunta puedan desarrollar planes estratégicos de prevención de la violencia, desarrollarlos con el apoyo de los gobiernos locales y las instituciones. Si se lograra desarrollar este tipo de esfuerzos, podríamos asegurarnos de que se podría reducir la violencia de manera significativa en los territorios. Cada municipio es distinto, cada municipio busca una forma distinta de abordar la violencia dependiendo de las características que tiene cada municipio. Licenciado Alarcón, ¿cuáles creerá usted que son las razones por las que un adolescente se involucra en las pandillas? ¿Será como para ganar respeto, para de alguna manera tener algunos ingresos económicos? ¿Cuáles serían, o sea, más allá tal vez de la falta de educación que se le ha dado en su vivienda, por ejemplo, cuáles serían esas causas? Vea, creo que la mayoría de jóvenes que se involucran en pandillas provienen de hogares desintegrados, en primer lugar, es decir, fueron objeto de violencia intrafamiliar desde pequeños. No es tanto el factor pobreza, me parece que no es tanto el factor pobreza o necesidad económica, sino que va más enfocada a una necesidad de índole afectiva, de pertenencia, de aceptación a un grupo, a una sociedad, a una colectividad, que estos jóvenes necesitan como parte del desarrollo como de cualquier otra persona, ¿no? Entonces me parece que esa es la causa principal, el tema de desintegración familiar, falta de orientación obviamente, la migración que se da de muchas personas hacia Estados Unidos, por ejemplo, donde estos jóvenes muchas veces quedan a cargo de otros parientes, pero que obviamente no les pueden prestar la atención que debieran prestarle. Y obviamente también otro factor es la desatención que históricamente tienen los sectores vulnerables de la sociedad, niños y adolescentes, por parte del Estado. Eso es una cuestión clara. No existe una inversión realmente significativa de parte del Estado para precisamente desarrollar todas las actividades que mencionaba el colega del Ministerio de Gobernación, que me parecen actividades adecuadas para la prevención de la violencia. Y precisamente hoy se captura a un menor de edad involucrado en un crimen. Si mucho, el menor pasará 6 años en una correccional, que es la pena máxima. ¿Cree usted que debería recrudecerse ese castigo? ¿O qué consecuencias traería, por ejemplo, que fuera juzgado como un adulto? Vea, el video que acabamos de presenciar al inicio del programa fue muy claro, muy categórico, en el sentido de que las políticas de mano dura para combatir la violencia en Latinoamérica han sido un fracaso. Y continuarán siendo un fracaso en tanto no se ataquen las verdaderas causas de la violencia, específicamente violencia de pandillas, que es un tema eminentemente social, no tiene que ver, como repito, con un tema de una motivación exclusivamente económica, a pesar que las actividades sí también pueden ir orientadas hacia ese fin, como ya también se explicó. Sin embargo, creo que aumentar penas, endurecer las penas, disminuir la mayoría de edad, como se ha planteado también, me parece que son medidas cortoplacistas, publicitarias,
como un gancho político en un momento de elecciones, pero que realmente no van a tener ningún efecto ni al corto, ni al mediano, ni a largo plazo. Licenciado Leiva, ¿qué opina usted en ese sentido en cuanto a las penas que tienen los adolescentes? Mira, aquí hay que entender y profundizar en una buena investigación acerca del fenómeno de las pandillas, pero una investigación seria por parte de todos los estados que estamos involucrados dentro de esta problemática, porque es un fenómeno que, por lo menos en lo más cercano a nosotros, el Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras, tenemos que hacer un estudio porque incluso estas pandillas, como mencionábamos anteriormente, buscan los sitios fronterizos y también ya es una situación transnacional. Ya no es solo las pandillas de Guatemala o solo las pandillas de El Salvador o las de Honduras o los Estados Unidos. Ya si esos 4 que mencionamos ya tienen una unidad transnacional. Entonces, esto, ¿cómo lo vamos a evitar nosotros con simples penas o con simples operativos policiales? No es esa el remedio que se debe dar, debe ser una situación integral que contemple todos los factores, porque si bien lo que mencionaba aquí el licenciado Alarcón es multicausal, el hecho de que los jóvenes se involucren en las pandillas. ¿Por qué razón? Porque la pandilla les da un reconocimiento, les da un nombre, les da una función, les da un hogar, les da amistades, y contra eso el Estado debe de luchar en forma integral, no solo con las autoridades de seguridad o las fuerzas de seguridad. Debe de procurarse. ¿Por qué no van a estudiar estos muchachos? Porque les atrae más el hecho de sentirse importantes a tan corta edad, y además de que no son por el hecho de ser menores de edad, que es lo que buscan muchas veces las pandillas, involucrarlos a ellos por su inimputabilidad. También están detrás de los retornados, los que vienen de los Estados Unidos que no pudieron quedarse allá. Ellos están siempre a la casa de esta gente y normalmente vienen muchachos jóvenes de 15, 16, 17 años y ellos empiezan a absorberlos. ¿De qué manera nosotros con el sistema de imponer penas o aumentar la edad para que puedan ser impugnados, vamos a lograr que los jóvenes eviten eso? ¿No? Eso lo vamos a evitar a través de más educación, a través de medidas sociales, no sencillos programas sociales que no tienen ningún valor, sino que verdaderos programas de convivencia, como se han tratado de hacer, como por ejemplo el de Villanueva, que eran los centros pirámide que se encargaban de tratar de ayudar educacionalmente a los niños, rescatando las áreas verdes donde puedan ellos ejecutar actividades recreativas, actividades educativas, de manera de quitarles el insumo que la pandilla necesita, que son los muchachos. Eso es lo que tienen que hacer, pero es una acción integral donde incluya la salud, porque también por falta de salud estos muchachos paran en las pandillas, por falta de educación, por falta de empleo, por la problemática que se da de abusos, ya sea sexuales o abusos en la casa, en los hogares que son semidestruidos. Todo eso es lo que hay que buscar, las soluciones integrales. Eso no se remedia con aumentar penas o sencillamente con medidas represivas. Antes de pasar con el licenciado Gómez, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos a nuestro programa Diálogo Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona.
Estamos de regreso en el programa Diálogo Libre. Estamos conversando con Jorge Alarcón de Asíes, con Ronaldo Leiva del CIEN y Carlos Gómez representando al Ministerio de Gobernación. El tema es sobre las consecuencias que causa la migración de pandillas a otras zonas capitalinas. Antes del corte, pues teníamos que escuchar también los argumentos del licenciado Gómez, quien representa al Ministerio de Gobernación. Usted hablaba sobre cómo se le ha puesto algún tipo de sobrenombres y algún repudio hacia los jóvenes. Sí, hay un término que se está utilizando muy comúnmente, que son los jóvenes ninis. Los jóvenes ninis son aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Digamos que dentro de las pandillas son los jóvenes que más fácilmente pueden integrarse a estos grupos, porque efectivamente no están trabajando por alguna razón, ni tampoco están estudiando. Entonces el tiempo libre que tienen es enorme. A eso agreguémosle también la falta de oportunidades. Yo coincido mucho con lo que dice el colega Leiva, en el sentido de que si no hay oportunidades al estudio, al trabajo, la salud, la educación, sencillamente estos jóvenes con un teléfono, digamos que es lo que ellos quisieran tener, pueden hacer cualquier actividad delictiva con el afán de tenerlo. Entonces aquí, primeramente, debe haber un reconocimiento de la familia para poder ayudarlos. Digamos, la familia es el primer elemento que hay que considerarlo. Desde ahí deben de sentirse apoyados, deben sentirse motivados para poder realizar actividades que realmente estén fuera, que estén a favor de las actividades sociales. El no considerar a la familia como un ente importante podría facilitar de manera fácil para que estos jóvenes pasen de una actividad social normal a una actividad delictiva. Y en este momento se están ejecutando algunos programas, pero el Ministerio de Gobernación tiene falta de presupuesto. ¿Qué está pasando en eso? ¿Está afectando de alguna manera esos programas? Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos representación en todo el país, tenemos delegaciones, pero digamos que tenemos un representante por departamento y un representante por departamento no tiene la capacidad suficiente como para poder atender toda la demanda, sobre todo los departamentos que son fronterizos. Pongo el caso de Huehuetenango, son 33 municipios. Atender 33 municipios con toda la problemática que conlleva, nos gustaría tener mucho más recursos, es decir, más personal capacitado para poder atender estos temas. Obviamente hemos estado buscando aliados estratégicos. Dentro de los aliados estratégicos está la cooperación internacional, que se ha sumado a los esfuerzos de la prevención. Han creído en la prevención y están invirtiendo recursos importantes para el tema. ¿En qué lo han invertido? Precisamente en fortalecer las capacidades del personal, es una. Y la otra, desarrollar otras estrategias como los observatorios, como recuperación de espacios públicos y realizar actividades lúdicas que podrían atraer a esos jóvenes. Pero además de eso, necesitamos, desarrollar mucho más elementos involucrando a todos, el sector empresarial. El sector empresarial es un actor clave en todos estos procesos. A través de sus diferentes actividades que realiza, podrían ser actores que podrían darle trabajo a los jóvenes. La otra podría ser recuperar espacios públicos o desarrollar actividades lúdicas en favor de los jóvenes. Pero lo más importante, y eso lo hemos discutido mucho al interior de nuestra organización, es la integralidad de los procesos. Es decir, todos somos parte de un país y por ser parte de ese país tenemos que contribuir todos al desarrollo. Educación, salud, deportes, agricultura, el Ministerio de Economía, todos debemos de apuntalar precisamente hacia los jóvenes. Hoy los jóvenes es nuestro capital y el capital al que hay que apuntalarle más recursos para poderlos rescatar y evitar que se vayan precisamente a las pandillas. El licenciado Alarcón, en San Pedro Yampuc, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está influyendo ahí? Porque desde unas semanas atrás se han estado suscitando varios crímenes, no semanas atrás, desde hace meses, pero era una población en la que no tenía esos índices delincuenciales. Se habla que la violencia podría estarse generando debido a que colinda con colonias del norte del país que son catalogadas como áreas rojas. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en ese municipio? Bueno, creo que en ese sentido habría que hacer realmente una investigación o obtener información en el propio campo de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque uno podría especular precisamente sobre la base de la información que usted acaba de mencionar, pero sería un poquito aventurado emitir una opinión de qué concretamente está pasando en ese municipio. Sin embargo, es claro que la presencia de pandillas pues se debe fundamentalmente a falta de atención social. Es decir,
Un Estado donde hay muchas carencias sociales va a adolecer de un sinnúmero de problemas sociales que se van a traducir en distintos tipos de manifestaciones. La violencia de pandillas es una de ellas. Un Estado que tiene tantas carencias y que no provee a su población de los satisfactores sociales necesarios para su adecuado desarrollo, pues obviamente es una población que va a estar más en riesgo, especialmente sus grupos más vulnerables, de involucrarse en este tipo de situaciones. Y lo grave del asunto es que ya no solamente es el tema propiamente de pandillas y la rivalización que se da por territorio, sino que estos grupos ya han empezado a involucrarse en otras actividades que, como ya se comentó acá, constituyen crimen organizado y de varios tipos, por ejemplo, tráfico de armas, drogas, tráfico de personas, sicariato, que es un asunto bastante grave, extorsiones, que también ya se ha comentado, y entonces esa es la importancia que tiene de atender adecuadamente este tema. De lo contrario, vamos a seguir mintiéndole realmente a la población, en el sentido de que a través de una política de aumento de penas y sanciones vamos a solucionar el problema, lo cual no es cierto, por cuanto también eso va a recargar más el sistema de justicia, que ya sabemos que de por sí no resuelve ni siquiera el 10% de los casos que llegan a su conocimiento. Entonces, la vía no va por la sanción ni la represión, sino que la vía tiene que ir a través de la prevención y a través de satisfacer las necesidades básicas que tiene la población, especialmente los grupos más vulnerables, que son los niños y los jóvenes. Licenciado Leiva, ¿hacia dónde van las pandillas en Guatemala? ¿Esto va en incremento o cree usted que hay alguna estrategia que ya se puede observar que estaría disminuyendo este flagelo? Porque también se habla que las pandillas ahora están un poco más independientes. Antes se hablaba que eran como dependientes de otros grupos del crimen organizado, como de narcotráfico, quienes eran los que de alguna manera los manipulaban, por ejemplo, en el tema de narcomenudeo, pero ¿hacia dónde va esta problemática? Bueno, ellos como estrategia que han tenido desde su creación y que fueron cambiando paulatinamente de cometer delitos simples como robar lentes, asaltar personas, fueron evolucionando a robar bancos, y eso lo dejaron precisamente porque para ellos fue más atractivo y más rentable el hacer las extorsiones. Ese es el tema que ellos no van a dejar así tan fácilmente, pero también como dentro de su forma de hacer política criminal o hacer economía criminal está el adquirir funciones ya no propias, sino que funciones de apoyo al crimen organizado, que de hecho ya lo están haciendo. Por eso es que buscan expandirse hacia las zonas fronterizas y establecer relación con las pandillas de otros países. Y precisamente a lo que van, y ya lo están, yo pienso que ya lo lograron, es establecer una ruta que viene desde el sur, desde Sudamérica hasta los Estados Unidos, manejado por ellos como miembros de pandillas. O sea que lejos de estar más débiles, porque momentáneamente sí se puede lograr, con operativos y capturas, que ya de hecho ya se han dado bastantes capturas de grupos por medio de la inteligencia estratégica, sí se disminuye y se logra que ellos se muevan hacia otros lugares, pero no que desaparezcan del todo, sino que el afán de expansión de estas pandillas no se detiene. Y no se detiene porque realmente desde que fueron iniciadas ellos desde los 90, y fue un poco antes, 80, 90, que se iniciaron, ahí han ido creciendo. Lejos de disminuir, van teniendo muchas más capacidades de negociaciones, mucho mejores formas de capitalizarse, porque quizás, si bien cierto, no hay un número de cuántos son los que forman las pandillas, anteriormente se hablaba de 16,000 personas,
sí se cree que ellos año con año pueden estar recibiendo de 300 a 500 millones de quetzales anuales de sus operaciones criminales. Entonces, eso lejos de hacerlos disminuir sus funciones, más les aumenta porque les da más capacidad, porque con eso han logrado no solamente en ciertas áreas dominar el esquema e incluso hacer que los dueños de propiedades las abandonen y ellos se han quedado ahí como centro de operaciones para todo lo que ellos hacen. Tienen compra de armamento y ya trabajan en trata de personas, en contrabando de armas, en contrabando de bienes a lo largo, no de la frontera y a lo largo del territorio guatemalteco, ¿no? Ya tienen la comunicación desde el sur hasta el norte, de manera de llegar a los Estados Unidos. ¿Mira? Entonces no estamos viendo que realmente vaya a disminuir esta acción de ellos ahí, sino que al contrario, porque se les ha dejado, y ciertamente pues es un tema difícil de combatir, no es así de sencillo. Las razones son de que no se tiene el control de quiénes son, en primer lugar porque son una buena cantidad, una gran mayoría, son menores de edad. Entonces, ¿dónde están identificados ellos? No hay dónde identificarlos. No se tiene una cantidad ni dónde exactamente están. Hay lugares donde usted sí los puede localizar, como la zona 18, porque ahí es donde la mayoría vive, ¿verdad? Pero que vivan ahí no quiere decir que solo ahí operen. Ellos se van a operar a Vía Nueva, a Vía Canales, a todos lados. Y se van a operar también a Huehuetenango, a San Marcos y a diferentes lugares. O sea que si no le ponemos la suficiente atención, hacemos un estudio principiando tripartitamente con El Salvador, Honduras y Guatemala, porque es donde tenemos el problema en esas tres fronteras. Si no lo hacemos así, esto va a seguir creciendo y cuando sintamos ya no lo vamos a poder parar. Y esta no es una cuestión alarmista, sino que sencillamente es la realidad del análisis a través de los años desde los 70 para el 2015. ¿Cuánto es? ¿Cuánta libertad han tenido ellos de organizarse, de crecer? Más de 20 años. ¿Verdad? Antes de pasar a la etapa de conclusiones, tenemos que hacer una breve pausa, pero ya regresamos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de regreso en el programa Diálogo Libre. Varias personas se están comunicando con nosotros a través de las redes sociales en Facebook. Edgar William Lach dice: acá por donde vivimos no están advertidos los padres de familia que si hay pandillas, y si hay pandillas los quemamos. Pedrito López dice: quemarlos es la forma para eliminarlos. Saúl Velázquez Díaz refiere: este país es un criadero de delincuentes, empresarios y políticos corruptos y se reproducen como conejos. Ezequiel Saquí dice: pena de muerte. Mientras que Rojuan dice: lincharlos, ellos violan, matan, roban, entonces los atrapan y ya gozan de derechos. Esperanza Escobar refiere: pena de muerte, no es que sea la mejor opción, pero sería una opción. Eduardo Santizo dice que se les tipifiquen como terroristas y pena de muerte. Pedro Brito dice: en Quiché primero les damos sus chicotazos y si no entienden, pues se queman. Ellos se refieren a los integrantes de las pandillas. Ya para pasar a las conclusiones finales, licenciado Alarcón, escuchábamos prácticamente la conclusión del licenciado Leiva y ahora la de licenciado Alarcón. ¿Hacia dónde va Guatemala en el tema de la migración de pandillas? ¿Qué es lo que ustedes analizan? Bueno, es difícil realmente prever un panorama o establecer un mapa imaginario de dónde podrían migrar o continuar operando estos grupos, porque
Como lo dijo el colega también, ellos prácticamente pueden movilizarse a través de 4 o 5 países simultáneamente. Y hemos visto últimamente capturas de pandilleros de El Salvador o de Honduras que los han capturado aquí en Guatemala porque han tenido que huir de sus países ante el peligro de ser capturados. Es decir, que también existe cierta reciprocidad y cierta colaboración entre las distintas pandillas de los distintos países, lo cual hace mucho más difícil combatirlos. Lo que sí es cierto es que este es un problema muy complejo, es un problema que amerita realmente una atención del Estado de forma urgente, de forma que se le entre a las causas fundamentales que provocan el problema. Continuar únicamente atacando los efectos no nos va a conducir a ninguna parte. Lo que hemos hecho, lo que ha hecho el Estado de Guatemala durante los últimos 20, 25 años es combatir los efectos de la violencia. Nunca en la historia un gobierno se ha preocupado por realmente atacar las causas, la problemática que origina la violencia, específicamente en este caso las pandillas, y es eminentemente social. Si el Estado no atiende las causas sociales que provocan este problema, a través de, por ejemplo, la prevención, no se va a realmente a dar una solución satisfactoria y vamos a continuar viendo lo que hemos visto en el último tiempo. Extorsiones, sicariato, o lo que ya en El Salvador, por ejemplo, ya ha acontecido de las pandillas que atacan a la policía y que matan policías. Yo creo que eso es un peligro que realmente sí da miedo, porque eso significa que ya son estructuras que están tan bien organizadas y tan bien armadas que no le temen a la policía. Licenciado Carlos Gómez, tal vez en una forma de pregunta, ¿cómo ve usted este flagelo? ¿Se está disminuyendo o se tiene una estrategia que sí está dando resultados para disminuir el surgimiento de pandillas? Sí, voy a referirme a lo último que acaba de hablar nuestro colega. Efectivamente, hay que atender las causas y no los efectos. La mejor forma de conocer qué es lo que está pasando con los jóvenes es precisamente convocar a los jóvenes. Hay un dicho que dice, solo la persona que tiene la piedra en el zapato sabe dónde le duele. Y precisamente la estrategia del tercer viceministerio es tener un programa dirigido exclusivamente para jóvenes. Pero aparte de eso, necesitamos que los jóvenes expliquen, exterioricen y traten de dar a conocer qué es lo que les está molestando, qué es lo que les está obligando a introducirse a las pandillas. Si nosotros logramos, y efectivamente estamos tratando, obviamente con los pocos recursos que se tienen, tratando de encontrar esas causas para poder efectivamente tratar de reducir esos efectos o esas situaciones que están provocando que los jóvenes se introduzcan a la pandilla. Se mencionaba acá algunos elementos, por ejemplo, la desintegración familiar, la falta de oportunidades, la falta de integración. O sea, esos elementos están generando que cada vez más los jóvenes no se sientan parte de la sociedad, no se sientan parte de esta familia. Entonces esto está obligando a buscar otros grupos donde se sienten atraídos, apoyados y fortalecidos. Entonces la sociedad tiene que cumplir ahora un rol distinto, que es la integración eficaz y eficiente de los jóvenes precisamente a las actividades sociales que demanda cada vez más la sociedad y el país. Por lo tanto, necesitamos cada vez más introducir más recursos a los jóvenes. De hecho, este país, digamos que el 65 o el 70% son jóvenes. Entonces, las estrategias del país deben estar dirigidas precisamente a fortalecer a los jóvenes más que a otros grupos y a los grupos vulnerables. Hoy por hoy tenemos una política, la Política Nacional de Prevención. Hoy lo comentamos hace un rato, que la política tiene aproximadamente un año de haberse implementado. Ya comenzamos nosotros a platicar con los alcaldes se han sentido fortalecidos, conocen la política. Nos ha llevado mucho tiempo explicarle a cada alcalde. De los 338 o 40 alcaldes que hay 333 que ya conocen la política. De esos 333, 208 han aceptado la política. Es decir, están interesados en invertir en la prevención. ¿Y cómo lo van a hacer? Primero, reconociendo las actividades de prevención y por otro lado, que es importantísimo, es asignar recursos de su presupuesto a las actividades de prevención. Y hay actividades tan sencillas como por ejemplo
las actividades culturales, lúdicas, deportivas, desde ahí estamos dándole una respuesta a lo que los jóvenes están requiriendo. Por lo tanto, si todos participamos de manera integral y eficiente, podemos reducir sensiblemente la participación de los jóvenes en las pandillas. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa Diálogo Libre. Yo los invito a que no se desprendan de prensalibre.com porque a cada momento actualizamos la información. Pase feliz tarde.